En la primavera del año 1900, una tormenta repentina obligó a un grupo de buzos griegos recolectores de esponjas marinas a refugiarse en las aguas de la pequeña y rocosa isla de Anticitera, situada entre el Peloponeso y la isla de Creta. Cuando las aguas se calmaron, uno de los buzos descendió a más de 40 metros de profundidad para inspeccionar el fondo marino. Lo que descubrió en medio de las sombras del lecho oceánico no fue un lecho de esponjas, sino los restos carcomidos por el tiempo de una enorme galera romana naufragada más de 2000 años atrás. Entre estatuas de bronce, vasijas de mármol y joyas de oro, los buzos extrajeron del fondo del mar decenas de tesoros arqueológicos. Sin embargo, entre aquellos valiosos objetos pasó desapercibido un bloque de bronce corrosivo y petrificado, del tamaño de una caja de zapatos, que parecía una simple roca cubierta de moluscos y sedimento marino. Ese bloque de apariencia insignificante fue llevado al Museo Arqueológico Nacional de Atenas. 2 años después, en mayo de 1902, la pieza de bronce se secó, se fracturó en varios pedazos, y dejó al descubierto algo que dejó petrificados a los historiadores. En su interior asomaban diminutos dientes de engranajes de bronce incrustados en la roca, ruedas dentadas cortadas con precisión milimétrica y sutiles inscripciones en griego antiguo. Los científicos estaban ante el descubrimiento del mecanismo de Anticitera. Durante décadas, la comunidad académica se negó a aceptar lo que estaba viendo. Según los libros de historia tradicional, la tecnología de engranajes complejos, trenes diferenciales y esferas graduadas no se desarrolló en Europa hasta el siglo XIV, con la llegada de los primeros relojes astronómicos mecánicos del Renacimiento. Encontrar un mecanismo de relojería con decenas de engranajes de bronce fabricado 2000 años antes parecía una imposibilidad científica, un anacronismo absoluto. ¿Cómo era posible que los antiguos griegos hubieran construido una máquina de semejante complejidad técnica? ¿Se trataba de un invento único adelantado 1500 años a su época? ¿Y por qué esta deslumbrante tecnología desapareció sin dejar rastro durante más de un milenio? En este viaje a las entrañas de la ciencia y la ingeniería del mundo antiguo, analizaremos el funcionamiento, los secretos astronómicos y la fascinante historia de la considerada primera computadora analógica de la humanidad. Para comprender el impacto del mecanismo de Anticitera, primero debemos entender qué hace exactamente esta joya de bronce. Durante la mayor parte del siglo XX el mecanismo permaneció como un enigma impenetrable. Estaba dividido en 82 fragmentos de bronce corroído y frágil, lo que impedía desmontarlo sin destruirlo para siempre. No fue hasta el inicio del siglo XXI, con el desarrollo de la tomografía computarizada de rayos X de alta resolución y la reflectancia espectral, cuando un equipo internacional de científicos logró escudriñar por primera vez el interior de las piezas sin tocarlas. Los resultados de los escaneos en 3 dimensiones fueron sencillamente asombrosos. El mecanismo no era un reloj para dar la hora diaria. Era una compleja calculadora astronómica analógica, un superordenador mecánico diseñado para predecir con exactitud absoluta los movimientos del Sol, la Luna y los 5 planetas conocidos en la antigüedad: Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. La máquina constaba de una caja de madera con 2 puertas de bronce cubiertas de inscripciones que servían como manual de instrucciones. En el frontal de la caja, el usuario disponía de una manivela lateral. Al girar la manivela, un tren de más de 30 engranajes interconectados comenzaba a moverse simultáneamente, haciendo girar varias agujas sobre esferas graduadas en las caras delantera y trasera del aparato. El mecanismo calculaba con precisión las fases de la Luna, el ciclo solar, y mostraba la posición exacta del Sol y de los planetas en el zodíaco para cualquier fecha del pasado o del futuro que el usuario seleccionara al girar la manivela. Pero el nivel de sofisticación de la máquina no se detenía ahí. Uno de los mayores logros del mecanismo de Anticitera era su capacidad para predecir los eclipses solares y lunares. En la parte posterior del aparato, los ingenieros griegos diseñaron una espiral graduada basada en el ciclo de Saros, un periodo de 18 años y 11 días en el que los eclipses de Sol y Luna se repiten en el mismo orden. La máquina no solo indicaba el día y la hora exacta en que ocurriría un eclipse, sino que señalaba el color que tendría la Luna durante el evento y la dirección del viento prevista durante el fenómeno. Aún más impresionante fue el descubrimiento de un diminuto tren de engranajes epicicloidales dotados de un pasador móvil. Los constructores del mecanismo sabían que la Luna no se mueve a una velocidad constante a través del cielo, sino que acelera y desacelera debido a su órbita elíptica alrededor de la Tierra, un fenómeno que la física moderna explicó siglos después gracias a las leyes de Kepler. Increíblemente, los ingenieros de Anticitera diseñaron un sistema de engranajes descentrados para reproducir mecánicamente esa variación de velocidad de la Luna, reproduciendo la segunda anomalía lunar con una precisión pasmosa.
Además de su función astronómica y astrológica, la máquina tenía una dimensión social y política. En una de las esferas traseras, una pequeña aguja indicaba la fecha exacta de celebración de los grandes Juegos Panhelénicos, incluyendo los Juegos Olímpicos antiguos, los Juegos Sísmicos y los Juegos Nemeos, demostrando que la máquina coordinaba tanto el calendario cósmico como el calendario civil del mundo griego. A partir de este hallazgo, surgió la pregunta inevitable: ¿quién fue la mente genial capaz de diseñar y fabricar semejante prodigio mecánico en el siglo II a.C.? Las miradas de los historiadores apuntan directamente a la isla de Rodas y a la ciudad de Siracusa. En el siglo II a.C., la isla de Rodas era el centro de la astronomía y la tecnología del mundo helenístico, hogar del célebre astrónomo Hiparco de Nicea. Hiparco fue el científico que calculó la distancia entre la Tierra y la Luna, y quien descubrió la precesión de los equinoccios. Es muy probable que los datos matemáticos y las teorías lunares introducidas en los engranajes de Anticitera provinieran directamente de las investigaciones de Hiparco. Por otro lado, los textos clásicos de autores romanos como Cicerón mencionan que el legendario matemático e inventor Arquímedes de Siracusa, nacido en el siglo III a.C., había construido un planetario mecánico de bronce que reproducía con exactitud los movimientos del Sol, la Luna y los planetas. Cicerón relata que, tras la caída de Siracusa a manos del general romano Marcelo, el único botín que Marcelo se llevó a su casa personal fue el planeta mecánico ideado por Arquímedes. Es muy probable que el mecanismo de Anticitera descubierto en el naufragio fuera heredero directo de la tradición de ingeniería iniciada por Arquímedes y continuada por los sabios de la escuela de Rodas. Esto nos enfrenta a uno de los mayores enigmas de la historia de la tecnología: si la civilización griega poseía la capacidad de construir ordenadores analógicos con engranajes de bronce en el siglo II a.C., ¿por qué esa tecnología no dio lugar a una revolución industrial antigua? ¿Y por qué desapareció por completo durante más de 1000 años? La respuesta se encuentra en el colapso del mundo helenístico y las transformaciones del Imperio Romano. El mecanismo de Anticitera no era una máquina producida en masa en una fábrica, era una obra de arte científica extremadamente costosa, reservada a reyes, generales y élites adineradas. Cuando el mundo romano sumió al Mediterráneo en guerras, y posteriormente con la caída del imperio y la llegada de la Alta Edad Media, las rutas comerciales de metales se interrumpieron, los grandes talleres mecánicos desaparecieron, y las valiosas piezas de bronce de estos mecanismos fueron fundidas para fabricar armas, monedas o utensilios cotidianos. El conocimiento técnico para construir estos aparatos se fragmentó y se perdió en Europa, sobreviviendo únicamente de forma parcial en los manuscritos del mundo islámico medieval, donde astrónomos árabes continuaron desarrollando astrolabios y complejos relojes solares que, siglos más tarde, reintrodujeron la tecnología de engranajes en la Europa del Renacimiento. El mecanismo de Anticitera se erige hoy en el Museo Arqueológico de Atenas como un testimonio silenciador del ingenio humano. Un recordatorio de que la tecnología y el conocimiento no siempre avanzan en una línea recta ascendente, y de que la historia de la ciencia es una cadena vulnerable que en ocasiones pierde sus eslabones más valiosos en las profundidades del tiempo. Y así, mientras contemplamos los restos verdes y petrificados de esta computadora milenaria, llegamos al final de nuestro episodio de hoy. Pero el impacto que deja el mecanismo de Anticitera va mucho más allá de la sorpresa arqueológica. Nos obliga a mirar hacia el pasado con una perspectiva completamente renovada, despojándonos del orgullo moderno que nos hace creer que somos la primera generación capaz de dominar las matemáticas, la mecánica y el procesamiento de datos. Pensar que en una época en la que la mayoría de las culturas apenas registraban el tiempo observando las sombras de las rocas, un grupo de sabios griegos ya sujetaba entre sus manos un universo en miniatura hecho de bronce, nos demuestra de lo que es capaz la mente humana cuando se guía por la pasión del conocimiento. Aquellos ingenieros no tenían ordenadores para calcular los dientes de las ruedas, ni herramientas electrónicas para medir las micras de error, ni motores para mover sus sistemas. Tenían únicamente su lógica, su capacidad de observación de los cielos y sus manos para esculpir el bronce. El naufragio de Anticitera nos enseña también una lección fascinante sobre la fragilidad de nuestra propia civilización. Durante 15 siglos, el mundo entero olvidó que el ser humano había sido capaz de construir computadoras analógicas. Si esa galera romana no hubiera naufragado en las costas de aquella pequeña isla, y si aquellos buzos de esponjas no hubieran decidido refugiarse de la tormenta en el lugar exacto en 1900, hoy seguiríamos creyendo que la tecnología de engranajes nació en las catedrales de la Europa medieval. Nos hace preguntarnos cuántos otros inventos revolucionarios, cuántas bibliotecas de la antigüedad, y cuántos conocimientos imposibles yacen sepultados bajo las arenas del desierto o bajo las aguas oscuras del océano, esperando su momento para cambiar de nuevo los libros de historia.
En Mundo Curioso nos apasiona rescatar estas historias porque nos recuerdan que el conocimiento es un testigo que pasa de mano en mano a través de las generaciones, y que nuestro deber es mantener siempre encendida esa búsqueda constante de la verdad. Y ahora, como es tradición en este canal, es el momento de cederos el micrófono a vosotros. ¿Qué pensáis sobre el mecanismo de Anticitera? ¿Creéis que si la tecnología helenística no se hubiera perdido durante la Edad Media, la revolución industrial habría ocurrido 1000 años antes en nuestro planeta? ¿Pensáis que existieron otros aparatos aún más complejos que fueron destruidos por las guerras del pasado? ¿O creéis que el mecanismo fue simplemente un destello único de genialidad que no pudo prosperar en su época? Dejadme todas vuestras respuestas, teorías y puntos de vista en la sección de comentarios. Sabéis que siempre os leo con enorme atención y que disfruto muchísimo viendo los debates constructivos que se generan en nuestra comunidad. Aprovechad también para proponer el tema que queréis que investiguemos en los próximos vídeos. ¿Queréis que exploremos las increíbles técnicas de construcción de las pirámides de Egipto? ¿Preferís que desentrañemos los misterios de las ciudades subterráneas de Derinkuyu en Turquía, o que analicemos los mapas antiguos como el mapa de Piri Reis? Vuestra voz es la que decide nuestro próximo destino. Si habéis disfrutado de este fascinante recorrido por las profundidades del mar Egeo y la ingeniería del mundo antiguo, os pido que dejéis un buen me gusta en este vídeo. Ese pequeño botón es la mejor forma de respaldar nuestro proyecto, y nos ayuda a seguir dedicando días enteros a la investigación, redacción y producción de este contenido. Y si es la primera vez que nos encontráis, os invito a suscribiros al canal y a activar la campanita de notificaciones para no perderos ninguno de nuestros episodios diarios. Compartid este vídeo con vuestros amigos, con vuestros profesores de historia o con esa persona a la que le apasionan la ciencia y los grandes misterios de la humanidad. Les encantará descubrir la historia de la primera computadora de la historia. Muchísimas gracias de todo corazón por regalarme vuestro tiempo, por vuestro apoyo incondicional y por mantener siempre viva esa llama de la curiosidad que nos impulsa a seguir explorando los secretos del mundo. Cuidaos mucho, no dejéis nunca de haceros preguntas. Y nos vemos en el próximo episodio de Mundo Curioso. Hasta la próxima.